Gracias. Del 22. 22 al 24. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos. Adelante. Tu móvil. Qué punto. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre también tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y lo que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. Les recomiendo apagar los aparatitos electrónicos. ¿Cuál es el propósito de la palabra de Dios? ¿Cuál es el propósito? Nosotros conocemos un propósito que es el que más nos gusta, porque es el que más nos toca, que Cristo murió en la cruz para salvarnos, ¿no es cierto? Eso es un propósito de amor. De tal manera nos amó que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es un propósito. Pero la Biblia nos muestra que hay otro propósito de Dios para con nosotros. Dios no solamente vino a librar al pecador del pecado, sino que además Él viene a que Cristo sea formado en nosotros para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Amén? Dios busca, y como ya lo hemos leído y lo vamos a volver a leer, hombres y mujeres que le adoren en espíritu y en verdad. Si Dios los busca es porque no son fáciles de encontrar. Dios busca, el propósito de Dios, Dios ha hecho todas las cosas para su gloria. Dios se ama a sí mismo. Si fuese un hombre, diríamos, qué vanidoso. Pero no, Dios se ama. El Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre, el Espíritu Santo, este ser glorioso que llena nuestras vidas, que ilumina todo el universo, este ser glorioso, inmenso, omnisciente, omnipotente, todopoderoso, se ama a sí mismo. Y Él ha hecho todas las cosas para su gloria. Él quiere ser glorificado y quiere formar un pueblo de sacerdotes y reyes. Amén. ¿Amén? Amén. Dentro del sacerdocio, el sacerdocio es el oficio para Dios. Está el profeta, el rey y el sacerdote. Estos son los oficios que Cristo manifestó y son los oficios que en el Antiguo Testamento se nos muestran. El profeta es de parte de Dios para con el hombre. Nosotros somos profetas cuando le predicamos a alguien el Evangelio, cuando enseñamos la palabra, cuando vivimos en santidad y los demás nos miran, estamos dando testimonio, estamos siendo profetas, de parte de Dios para con el mundo. Pero el sacerdote, su función es hacia Dios de parte del hombre. Es ministrar a Dios, es bendecir a Dios, es acercarse a Dios, es ofrecer a Dios sacrificios espirituales, como ya lo leímos y lo vamos a volver a leer. Esta tarea sacerdotal es la más importante, porque esta tarea sacerdotal no la podemos hacer como se nos ocurre. No es que voy a prender un cirio delante de Dios y Dios con eso se va a agradar, o voy a inventar una religión. Nosotros no tenemos que inventar ninguna religión, tenemos que guardar los mandamientos de la que ya fue establecida por Cristo Jesús, el Señor. ¿Amén? Así que como sacerdotes tenemos que aprender esta tarea, porque esta tarea es una tarea eterna. Todos los oficios que Dios nos da, somos reyes, sacerdotes y somos profetas también cuando predicamos, pero en especial la tarea sacerdotal es una tarea de intimidad con Dios, es una tarea personal con Dios, es una tarea de comunión, y es en esa tarea donde soy transformado. Vamos a documentar esto que yo estoy diciendo con versículos. Dice en 1 Corintios 3, 18 creo, dice que somos transformados como mirándole cara a cara, como en un espejo, a su gloria. Es en la adoración, es en la alabanza, cuando Dios
se revela el corazón, cuando Dios me marca, cuando Dios forma a Cristo en mi vida. ¿Amén? En las otras tareas también, pero esta es fundamental, porque es lo que Dios busca. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Amén? Por otro lado, y solamente a título ilustrativo, nosotros vemos a los judíos o vemos a los musulmanes que ellos dicen Dios es nuestro y de nadie más, ¿no? Y esta mujer era una no judía, ella vivía en Samaria y Jesús le dice: vosotros no sabéis a quién adoráis, porque la salvación viene de los judíos. Esta es la verdad. Nosotros sabemos a quién adoramos, al Dios Padre, al Señor que es espíritu y en verdad, y le adoramos en el nombre de Cristo Jesús, entramos a su presencia en el nombre de Cristo Jesús. No hay otro camino al Padre. Y además, el Evangelio de Jesucristo es el Evangelio que Dios le prometió a Abraham, y se lo prometió a Abraham a todas las naciones. Cuando Dios hace el juramento a Abraham, papá de los árabes y papá de los judíos, le dice: en tu simiente serán benditas todas las familias de las naciones. Dios no hace acepción de personas. Amén. Esto solamente a título ilustrativo, porque este versículo da para eso. Jesús mismo lo enseña. Muy bien. El versículo, la referencia es segunda de Corintios 3:18. Segunda de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la imagen, a la misma imagen como el Espíritu del Señor. Esto es, mirándole, buscándole, amándole, adorándole, abriendo mi corazón a su presencia, en espíritu y en verdad, en mi intimidad con Dios, que es lo fundamental. La vida del cristiano es la vida secreta. En público Dios hará lo que quiera, pero lo importante es lo que está en secreto, cómo soy en mi intimidad con Dios. ¿Amén? Muy bien. Ahí dejamos la introducción de hoy. Entonces, por esto vamos a estudiar el sacerdocio, por esto vamos a estudiar el camino de la adoración. ¿Cómo es el camino de la adoración? Vamos a verlo más adelante, que la palabra holocausto, que es la ofrenda del todo quemada, significa que se quemaba sobre el altar todo el cordero. Lo vamos a leer después para que lo podamos entender mucho mejor. Es el símbolo de la adoración. La adoración total y completa. El holocausto era ofrecerse a Dios completamente, con todo el ser, con todo el alma, subir a Dios como un perfume de lo grato, que es lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. No hay adorador como Cristo, y nuestra mayor adoración es la contemplación de la cruz, y desde la cruz, porque fuimos crucificados con Él, adorar al Señor. ¿Amén? Por eso, acá, cuando está hablando de adoradores, está hablando justamente de esto. Adoradores en espíritu y en verdad no es un adorador eventual. No es que yo me voy a la iglesia a adorar y adoro a Dios, canto 4 canciones y ya está. No. Esto es otra cosa. Lo que Dios busca son adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, y ya llegaremos a la conclusión de lo que esto es cuando vayamos estudiando los distintos sacrificios. Ahora vamos al los 3 versículos en que apoyamos nuestro estudio. Primera de Pedro, capítulo 2, 4 al 9. Esto está en la hojita que les dije. Primera de Pedro 2, 4 al 9. Se lo leo. 2, versículo 4 al 9. Dice así: acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales
aceptables a Dios por medio de Jesucristo. En el versículo 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Señale, porque ahí vamos a volver, doble la hojita, y vámonos al segundo versículo, Éxodo, este es cortito, Éxodo 19. Y 6, dice así: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Qué lindo que es esto, ¿no? Sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. El propósito de Dios siempre fue el propósito de Dios formar un pueblo de reyes y sacerdotes, un pueblo para su gloria. ¿Amén? Saltamos al otro versículo, Apocalipsis, capítulo 5, versículo 9. Donde nos dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Amén. Estos tres versículos tienen en común denominador la palabra sacerdocio. Y son los versículos que podemos decir: ¿por qué soy un sacerdote? Primero, porque la Biblia lo dice. Amén. Segundo, porque dice que además Jesús me hizo sacerdote. Y puedo decir también que es el propósito eterno de Dios, formar un pueblo de reyes y sacerdotes. Y como dice el Apocalipsis, reinaremos. Cuando el Señor venga, reinaremos sobre la tierra. ¿Amén? Esto es glorioso, hermanos. Somos el pueblo más privilegiado que hay sobre esta tierra. Un pueblo escogido por Dios, nación santa, real sacerdocio. Es maravilloso. Ahora, vamos a volver a este versículo, al primer versículo, de la primera epístola de San Pedro. Dice así: acercándoos a él, piedra viva. La palabra acercándoos, en el griego en el cual está escrito, saben que la Septuaginta, que es lo que se llama la Biblia de los 70, los libros hebreos estaban escritos en hebreos. Y en la biblioteca de Alejandría se tradujeron todos esos libros por 70 sabios judíos al griego por primera vez. Y ahí surgió la Septuaginta, o sea, la Biblia de los 70, que contenía muchos libros, pero estaban los libros sagrados, los libros de la palabra de Dios. Esta palabra, acercándoos a Él, es una palabra que está en tiempo aorista, significa un tiempo continuo. No es pasado, presente o futuro, esto es continuo, es el acercándonos a Dios, es un proceso que durará la eternidad. Toda la eternidad vamos a estar acercándonos a Él, porque Dios es infinito, Dios es tan grande, tan maravilloso, que nunca le llegaremos a comprender en su totalidad, porque si no dejaría de ser Dios. Él es Dios, Él no tiene fin, Él vive, reina por los siglos de los siglos y no hay nada comparable a Él. Y si hoy podemos decir que le conocemos, o mejor dicho, Él se dejó conocer por nosotros en la persona de Cristo, pero es como conocer una cucharita de agua de un océano de Dios. ¿Amén? Sí, amén. A Dios siempre nos
estamos acercando. Jesús dice, el que me ama, mi Padre vendrá a él y se manifestará a él. Cuando nos acercamos a Dios para amarle y para bendecirle, Dios viene y nos recibe nuestro amor, pero se revela un poquito más, nos muestra un poco más de su gloria. Entonces le amamos más, entonces empieza de nuevo el proceso, y Dios viene y se renueva y se vuelve a manifestar en nosotros, y esto es continuo, y la eternidad estaremos asombrándonos de Dios. Cada vez que hagamos un culto allá en el cielo, viviremos una nueva maravilla en la presencia de Dios. Imagínense que el que hizo todas las cosas, miramos la naturaleza, el mar, todas las criaturas, todas las formas de vida, todas las formas, los colores, los perfumes, todo lo que Dios ha hecho, todo lo ha hecho Él, todo lo ha diseñado Él. Dios es tan grande que inevitablemente lo menospreciamos. Porque no podemos hablar de Él con total propiedad, porque es más grande de lo que yo puedo entender. Sería muy necio de parte mía poder pensar que con mi mente finita puedo abarcar la gloria de Dios. ¿Amén? Amén. Por eso acercándonos a Él es un continuo acercamiento. Cuando yo voy a Dios y voy a su altar y voy a buscarle, tengo que ir con esta expectativa de agradarle. Yo particularmente tengo una forma de acercarme a Él, porque yo sé que Él me escogió de antes de la fundación del mundo. ¿Dice eso la Biblia? Dice eso, ¿no? En varios lados dice. Fuimos escogidos en Él antes de la fundación del mundo, antes que se formara el polvo del mundo, fuimos escogidos en Él. O sea que cuando Dios planificó todo lo que iba a ser, la creación, el Big Bang y todo lo que vino después, Dios nos conoció. Hay un lugar en el corazón de Dios donde yo estuve, en ese tiempo donde no había tiempo. Hay un lugar en el corazón de Dios. Yo soy aquello que Dios predestinó y hoy me puedo parar y decirle, Señor, aquí estoy, esto que es mi corazón, y aquí estoy en el nombre de Jesús. Amén. Es tan precioso entrar en los atrios del Señor y alabarle y bendecir su nombre. Y esto es lo mejor, porque además les pongo el primer mandamiento: oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Deuteronomio 6:4. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento. Cuando yo aprendo a amar a Dios, puedo amar a los demás como Dios me enseña a amar. A veces dejamos este mandamiento de lado y nos dedicamos al humanismo. Vamos a amar a nuestro semejante y nos parece que esto es guardar la ley de Dios. Pero no, porque el amor verdadero es el amor del Padre. Cuando nosotros aprendemos a amar al Padre, ahí podemos empezar a amar a nuestros hermanos, a nuestro prójimo y a nuestros semejantes. ¿Amén? Amén. Muy bien. Acercándoos a Él, piedra viva. Acá está hablando de la naturaleza de Cristo, ¿Se acuerdan de esa canción vieja? Bueno, no sé si la conocen. Que dice, roca de la eternidad, fuiste abierta para mí. Él es la roca de la eternidad. Petra, Es la roca de Oreb. Cristo es la peña de Oreb que está brotando. Él es la roca de la eternidad, pero la característica de esta roca, ¿sabe por qué yo me gusta esta figura de la roca? Porque Dios habita la eternidad. ¿Está bien? Dice la Biblia eso. Dios habita la eternidad. El tiempo, y nosotros, en especial nuestros cuerpos, no somos eternos. Estamos en la magnitud del tiempo. El tiempo es una magnitud creada. Pasamos. ¿Amén? Pero cuando yo conozco a Dios, cuando Cristo viene a mi vida y soy engendrado por el Espíritu Santo, el ser que es engendrado en mí está con Dios, habita la eternidad. Por eso Pablo dice, llenad vuestras copas de la vida eterna. Por eso podemos echar mano de la vida eterna, porque es como una roca. El río del tiempo pasa y todo lo que hay en ese
tiempo pasa, pero Dios permanece para siempre. Y lo eterno en nosotros permanece para siempre. Amén. Cuando estamos con Dios, estamos en contacto con la eternidad. Somos parte de lo eterno. Nuestro cuerpo va a pasar, pero cuando venga el Señor lo redimirá y recibiremos un cuerpo glorioso. Pero mientras tanto, en mi espíritu, yo puedo permanecer en la eternidad con Dios. Amén. Muy bien. Dice, piedra viva. Él es el único que pudo decir y puede decir, aquí, yo estuve muerto, pero vivo por los siglos de los siglos. Él venció la muerte. La característica de esta piedra es que está viva, pero no solamente está viva, sino que esa piedra es la autora de la vida. Yo soy la vida, dice Jesús. Amén. Todo lo que tiene vida a nuestro alrededor, los árboles, las plantas, los pajaritos, todo lo que tiene vida en este mundo, todo lo verde, todo lo hermoso, es la vida de Cristo ahí. Es tan preciosa la vida, el sentirnos vivos, el tener conciencia, el poder caminar, el poder sentir nuestro cuerpo, el sentir el sol sobre nuestra piel o la lluvia, el poder sentir la caricia, incluso las emociones, el odio y el amor, es parte de la vida y tenemos que ser agradecidos por esto. Pero Él es roca viva, Él es la vida. ¿Amén? Nosotros somos en Él, estamos sostenidos por Él. Fuimos creados por Él. Esto lo dice en Colosenses. Todas las cosas fueron creadas por Él, para Él, y Él las sostiene con el poder de su palabra. Pero Pedro acá aclara, dice, vosotros también, como piedras vivas. Las palabras de Pedro, o mejor dicho, las palabras del Espíritu Santo a través de Pedro, están dirigidas a nuestro ser interior. No a la carne, sino al ser interior que nació en Cristo Jesús. A ese ser interior creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Y Pedro, o el Espíritu Santo, nos está diciendo, ustedes tienen la naturaleza de Dios, la misma. ¿Amén? Dice en la primera epístola del apóstol Pedro también aquí, dice que nos dio preciosas promesas para que por ellas alcancemos a ser participantes de su naturaleza divina. La primera promesa que nosotros recibimos es la promesa de la salvación de Cristo Jesús. Amén. Dice la Biblia, capítulo 1 de San Juan, versículo 12, dice, mas a todos los que creyeron, a los que le recibieron en su corazón, a estos les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino que son engendrados por Dios. Hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús. Nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron. Esta es la característica de un sacerdote, porque para poder acercarnos a Dios tenemos que ser hijos de Dios. El Hijo tiene acceso al Padre. Somos la misma naturaleza. Tengo abierto el camino por Cristo Jesús. Yo me puedo acercar a Dios y puedo ministrar a Dios. Esta es la primera característica. En el edificio de Dios no hay piedras muertas. No hay cristianos medios vivos y medios muertos. Hay personas que son cristianas, que son hijos de Dios y no ejercen su sacerdocio. Tristemente, es así. Dice la palabra en Corintios, dice, el fundamento que está puesto es Jesucristo, Él es la roca. Pero cada uno mire cómo sobreedifica sobre ese cimiento, con oro, plata, piedra preciosa, heno, madera, hojarasca, la obra de cada uno, ahí no va a haber nadie. No va a estar el pastor, no va a estar la hermanita, no va a estar ni mamá ni papá. Voy a estar yo delante del trono de Dios y estará todos los santos de todos los siglos de testigos ahí delante mío. Y Dios probará la obra que hemos hecho.
Amén. Dice que si yo edifiqué, si no me preocupé, si hice cosas baratas, si no puse mi vida en lo que Dios me demanda, se quemará. Dice, aunque será salvo como el que se escapa de un incendio. Voy a entrar en la eternidad con olor a linchera, se dice acá, como a chamusquina. Amén. Pero el que edifica con oro, cuando el fuego lo prueba, se hace más valioso el oro, se purifica más. Muy bien. Dice que tenemos que ser edificados, y esto es lo importante. Nosotros somos una iglesia en este momento. Una iglesia es donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Donde hay 2 o 3, hacemos una habitación donde Cristo viene a habitar. Dios habita en la alabanza de su pueblo. El Salmo 133 dice que hermoso es que los hermanos estén juntos en armonía. Allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. El propósito de Dios es edificar una casa espiritual de piedras vivas de cada uno de nosotros para manifestar su gloria. Este es el templo de Dios. Estos son mis escogidos. Dice, nunca saldrán de mi templo, nunca saldremos de su... Es tan glorioso esto, ser parte del proyecto eterno de Dios. Pero a su vez, el hecho de que tengamos que ser edificados implica que una piedra tiene que entrar en un lugar, tiene que tener una forma. Así que por ahí me sobra un bordecito, El Señor tiene. Acuérdese, hermano mío, que Dios es fuego consumidor. Yo tenía un amigo que era chatarrero, se llama acá, lo que recoge material, ¿no? Que andan buscando materiales por ahí. En Argentina también. En Argentina van con caballos, con los carros también, y llevan todo, ¿no? Y había un chico que se encontró un rollo así de cable de cobre. Era jovencito el chico, así que agarró el rollo de cable de cobre y se iba para venderlo a la chatarra. Así que primero lo pesó para que el otro no lo engañara. Lo pesó, pesaba unos 40 kilos. Así que fue contento, dijo, 40 kilos de cable. Así que llegó a la chatarrería y le tiró el rollo como diciendo, mirá el tesoro que te traigo, ¿no? Le puso ahí sobre la balanza. El otro lo mira y dice, ¿qué me traes? Cable, te traigo son como 40 kilos de cable. Y dice, bueno, pero eso yo no me lo compro. Yo te compro el cobre, quemá el cable afuera, toda la goma, todo lo que tiene afuera, y después lo que queda me lo traes. Así que el otro, bueno, ya agarró, fue afuera, prendió fuego y se empezó a quemar todo, hasta que quedaron 5 kilitos de cobre, ¿no? Dios no compra cable. ¿Está bien? A Dios no le podemos vender goma. O es piedra viva o no está en el templo. O estás en la barca o te hundes en el mar, dice la canción. Esto es o vida o no vida. O tengo a Cristo o no tengo a nada. Muy bien. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y real sacerdocio. Otro significado que le vamos a dar a la palabra ser edificados está en Efesios capítulo 4, versículo 11. Donde Dios dice que repartió dones a los hombres y hizo algunos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Si alguno lo tiene y lo quiere leer, Efesios capítulo 4, versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cómo soy edificado? Por el Espíritu Santo, por el discipulado del Espíritu Santo, que es irreemplazable a través de las circunstancias que me tocan vivir, y por la guía de los ministerios que Dios ha establecido.
Si hay una responsabilidad en ser pastor, ser maestro, ser apóstol, ser profeta o ser evangelista, es esta responsabilidad: edificar la iglesia hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de la gloria de Cristo. Es tremendo este versículo. Amén. La tarea pastoral primogénea es esta: formar a Cristo, que enseñar a edificar a la iglesia del Señor. Amén. Muy bien. Dice que nos tenemos que acercar a Él para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Yo no puedo acercarme a ofrecer mi sacrificio. No puedo. Primero, porque Dios estableció que no sea así. Segundo, porque no tengo nada que ofrecer. Nuestras vidas sin Cristo ya estábamos condenados. Yo no vine a condenar al mundo, dice Jesús, vine a salvar al mundo. ¿Ven? Nosotros ya estábamos condenados. Mi ofrenda personal al Señor, aparte de Cristo, no tiene ningún valor. Yo no me puedo ir como hacen otras religiones, buscando a Dios por algún camino especial, ¿no es cierto? Para hacer ejercicios, o por caminado, por cumplir promesas, o por lo que sea. No tiene ningún valor. No se trata de lo que yo puedo hacer por Dios, sino de lo que Dios ha hecho por nosotros. Amén. ¿Amén? Muy bien. Esto es importante recalcarlo, y los sacrificios que le ofrecemos son espirituales. El Evangelio siempre fue eminentemente espiritual, siempre. Los hombres tenemos la costumbre de asociar cosas al Evangelio. Entonces, algunos ponen a Cristo, pero sí, tenés que guardar el sábado. Si no guardas el sábado, no sos de Cristo. Si comes carne, no sos de Cristo. Y ponemos mandamientos que Dios no ha establecido al lado de la única razón de salvación. Cristo murió por nosotros, aún siendo pecadores. Aún siendo pecadores. Y tenemos que entender esto. Dios nos ha llamado a libertad. No a libertad para pecar, entiéndame bien, a libertad para saber seguir a Cristo Jesús y no hacerme esclavos de los hombres. Por eso tenemos que ser bíblicos. Acuérdense de la iglesia de Berea. En Hechos tenemos Pablo, está predicando en Berea, en la sinagoga de Berea, y la sinagoga de Berea eran hombres temerosos de Dios, y muchos creyeron. Pero ¿qué hacían? Pablo hablaba y ellos buscaban en la Escritura si lo que Pablo estaba diciendo era cierto. Y esto es lo que tenemos que hacer. Muchas veces nos pasa que como niños fluctuantes, dice Hebreos, somos llevados, arrastrados de un lado para otro. ¿Por qué? Porque no tenemos claro quién somos y quién nos ha librado en el corazón. ¿Amén? Porque no conocemos su palabra. Y no hay servicio ni amor a Dios fuera de su palabra. No lo hay. No se trata de mis buenas intenciones. Se trata de su voluntad. Amén. ¿Amén? Amén. Muy bien. Este es el versículo base sobre el cual vamos a estudiar. Es decir, ¿por qué? Porque acá nos está hablando del sacerdocio. Hay un sacerdocio que yo tengo que cumplir, y para poder cumplir este sacerdocio tengo que aprender a acercarme a Dios. ¿Cómo me acerco a Dios? Bien, hay muchos mandamientos en la Biblia, pero Dios ha establecido su palabra para nuestra enseñanza. Anótense en algunos versículos que no los puse aquí, los tengo acá, pero me gustaría que los vayamos buscando y los vayamos leyendo. Si vos me ayudas, buscate Romanos 15, capítulo 4. ¿Quién más me puede ayudar? A ver, buscate 2 de Timoteo 3:16. Sí, 1 Timoteo 3:16, también Romanos 16. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, se escribieron a fin
de que por la paciencia y la consolación de la Escritura tengamos esperanza. Así es. ¿Lees? Segunda de Timoteo 3:16 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y el 17 dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Muy bien. Romanos 16, ¿cuánto dice? Romanos. 3:16. No, perdón. Vamos a 1 Corintios 10:11. Dice: estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quien han alcanzado los fines de los siglos. Lucas 24:45, si querés, 24:45, por favor. Lo leo, dice así, 24:45, dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese. Nosotros, además de leer, necesitamos que Dios nos abra el entendimiento. Amén. La palabra que el justo por la fe vivirá está varias veces escrita en la Biblia y siempre estuvo ahí, pero en un momento Lutero, Dios le abrió el entendimiento y comprendió, Martín. y hubo un gran cambio. Nosotros necesitamos la asistencia de Dios y del Espíritu Santo para entender la Escritura. Hebreos 4:12, esta todos lo conocen. La palabra de Dios es más cortante que espada de 2 filos. Porque la palabra de Dios Adelante. es viva y eficaz. 4:12. Sí. Y hasta que termine. Y más cortante que toda espada de 2 filos. Sí. Y penetra a partir del alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así es. Muy bien. Hebreos 5, 12 al 14. Dice así, esta es una exhortación que hace el autor de Hebreos, ¿no? Dice: debiendo ser ya maestros, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Por qué leo estos versículos? Porque nosotros vamos a empezar a estudiar ahora qué nos enseña la Biblia sobre el sacerdocio. ¿Amén? Y para esto vamos a hablar de lo que es la tipología bíblica. Les voy a dar un ejemplo de la tipología bíblica. Dios había establecido los sacrificios como ofrenda por el pecado. Saben todo esto, ¿no? Un judío, cuando pecaba, tenía que venir delante de Dios con un corderito, perfecto, sin mancha. Ese corderito era inocente. Entonces, el oferente tenía que poner sus manos sobre la cabeza del corderito y confesar sus pecados. Estaba diciendo: todos mis pecados van a Él. Él va a morir en mi lugar. ¿Está bien? Entonces el oferente tenía que matar ese cordero y con la sangre derramarla sobre el altar. Y Dios
remitía el pecado de ese ofreciente por la víctima ofrecida. Hay otros tipos de sacrificios, pero lo que yo estoy hablando solamente ahora es de la tipología. Cuando Cristo viene, Juan el Bautista lo ve y dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El sacrificio que se enseñaba en el Antiguo Testamento no tenía el valor intrínseco del sacrificio de Cristo. Era un ejemplo, era un simbolismo de lo espiritual que Cristo venía a obrar. ¿Me entienden, hermanos? ¿Amén? Otra tipología, por ejemplo, cuando Dios liberta a Israel de Egipto. Estaba Egipto, el faraón, el pueblo de Israel, es el mundo, es el diablo y es su iglesia. Cuando viene la plaga de los primogénitos, la última plaga, Dios ordena que maten un cordero y con la sangre pinten el dintel de las puertas. Entonces el ángel heridor, cuando el ángel venía a herir, veía la sangre y pasaba saltando esa casa. Esto es lo que significa la palabra peshá, pasar saltando. Pobrecito, ahí está, ahí está. Pasar saltando algo. Cuando Cristo viene y nosotros recibimos su sangre sobre nuestros corazones, estamos pintando el dintel de la puerta. Somos guardados de la ira venidera. Cuando venga el juicio sobre este mundo, su iglesia estará guardada. Esto es el símbolo, la tipología. La tipología viene de una raíz que es tú, que es el golpe del sello. ¿Se acuerdan que se usaba el lacre? Lacre, sí, que se calentaba, eso rojo, y se ponía el sello, que tenía una forma. Lo que quedaba plantado ahí era la contraforma, o sea, al revés del sello. Esto es lo que es el Antiguo Testamento, sombra de lo porvenir. Por eso en la tipología de Cristo encontramos muchísimas enseñanzas. Apocalipsis 19:10 dice así: está el ángel con Juan está mirando todo y está lleno de Dios. Y dice que el ángel dice: me quise adorarlo. Él se puso a adorar al ángel, un ser radiante, inmenso, ¿no? Y el ángel dice: no lo hagas, yo soy consiervo tuyo, adora a Dios. Porque, dice, el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Amén. O el espíritu de la profecía es el testimonio de Cristo. No sé si lo dice de una forma, lo dice ¿Te lo leo? A ver. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El testimonio de Jesús, desde el Génesis al Apocalipsis, esta es la palabra profética más segura, usted sabe que Pedro lo dijo, ¿no? Desde el Génesis al Apocalipsis es una revelación de la persona de Cristo. Si yo estoy leyendo la Biblia y esto que estoy leyendo no me lleva a ver a Cristo, de alguna forma lo estoy leyendo mal. ¿Amén? Por eso toda la Biblia habla de Cristo. Toda la tipología del Antiguo Testamento me muestra lo que iba a venir. En el Antiguo Testamento decir: no, porque va a venir el Mesías. Cuando vino el Mesías dijo: yo soy el que habla contigo. No, porque va a venir la luz. Cuando él vino dijo: yo soy la luz. Y nosotros lo vemos en otra perspectiva, pasada, ¿no? Porque vino. Y también sabemos que va a volver. Pero lo importante es entender por qué estudiamos la tipología. Nosotros tenemos que aprender a ser sacerdotes. ¿Cómo puedo aprender a ser sacerdote? Bueno, tengo que ir al Nuevo Testamento a estudiar el sacerdocio levítico. No los ritos que ya carecen de sentido hoy, porque el sacrificio, nuestra Pascua, ya fue celebrada, que es Cristo Jesús. Ya fue sacrificada. Nosotros tenemos que estudiar el sacerdocio para poder comprender o saber cómo acercarme a Dios en este ejercicio
eterno y hermoso. Y cuando uno empieza a gustar entrar en la presencia de Dios, no quiere otra cosa, es como el vino viejo, dice Jesús, ¿eh? El que prueba el vino viejo dice, no me den otro, quiero ese. Es la perla preciosa. Cuando yo buscaba en el campo y encuentro la perla, no quiero nada más que esa perla. Esa es mi tesoro, ese es mi gozo. Yo creo que aprender a gozarse en Dios, más allá de las circunstancias, más allá de lo que me pase, más allá de que tenga éxito o no tenga, eso no tiene nada que ver. Porque en todo Dios es soberano. ¿Amén? Pero si yo aprendo a deleitarme en Dios en todo momento, es el gozo con contentamiento y con piedad, dice Pablo. Gran ganancia. Imaginen, miren a Job. Se le murieron todos los hijos, perdió todo su dinero, se le vinieron a casa las vacas, le robaron los camellos, su mujer se trastornó, lo mandó a pasear, le agarró una enfermedad, se tenía que estar rascándose. Pero en un momento dijo, yo sé que mi Redentor vive. Amén. Yo sé, y aunque esta mi piel se deshaga, un día me levantaré del polvo y le voy a ver, no otro, yo mismo le veré. Es un canto de gloria. Dice, aunque mi corazón desfallece, él no estaba alegre, él estaba triste, pero dentro de su alma estaba gozándose, porque sabía que su Redentor vive. Amén. Muy bien. Vamos a ver, estos son los puntos que vamos a ver. Se los leo y después seguimos adelante. Dice así, vamos a documentar bíblicamente por qué afirmamos que somos sacerdotes. Esto lo hemos hecho. Vamos a ahondar, porque hay mucho más para ahondar, pero esto ya lo hemos leído. Segundo, ¿cuál es el sacerdocio de Cristo? Que no era de la tribu de Leví y que por lo tanto era superior al arónico. Cuando yo soy sacerdote y viene un judío y te dice, si vos lees la Biblia, vos no podés ser sacerdote, porque para ser sacerdote tenés que ser de la familia de Leví y de la tribu de Aarón, en especial, o mejor dicho, de la tribu de Aarón, de Leví, de la familia de Aarón. Esto es lo que dice la Biblia. Pero decimos no. Hay otro orden sacerdotal superior al arónico. Y esto es lo que vamos a ver. Porque decimos que somos sacerdotes, pero tenemos que saber por qué. Esta es la respuesta. 3. Estudiaremos la tipología bíblica, esto es lo que hemos hablando, su simbología, que nos muestra la profundidad de la cruz, el camino de santidad y la revelación de Dios. 4. Estudiaremos los sacrificios sacerdotales y la consagración de los mismos, de los sacerdotes, ya que nosotros también somos sacerdotes, y estudiaremos los vasos del tabernáculo. El vaso se le llama a los muebles, a las cosas que contienen el tabernáculo, el candelabro, la mesa de los panes de la proposición, la mesa del altar del incienso, el velo, el arca del pacto. Todas estas cosas las vamos a ir estudiando una a una, porque todo tiene un sentido. El tabernáculo simboliza el camino de Dios hasta nosotros. Él no tuvo en cuenta el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, estando en condición de siervo. Cristo estuvo entre nosotros, pero nosotros éramos mortales y Él era el Señor. Amén. ¿Amén? La muerte no tenía potestad sobre Él. Él puso su vida, nadie me la quita, digo, yo la pongo y la vuelvo a tomar. Él vino a predicarnos, a nosotros los mortales, a los condenados, a decirnos, vengan por aquí, que hay un camino estrecho que se va a abrir en la cruz, vengan por ese camino, que vengo a salvarlos, vengo a buscarlos. Eso es lo que Cristo vino a hacer. Pero Él vino desde su gloria, desde el trono de Dios. El trono de Dios está simbolizado en el tabernáculo, es donde están los querubines. Cuando leen Isaías 6, dice que estaba Isaías y de golpe se llenó, estaba el Señor con los querubines volando y decían, santo, santo, santo. O sea, Él vio la gloria de Dios y dijo, me muero, acá me muero, ¿no? Y de su gloria hay un camino hasta nosotros, y ese camino a nosotros tiene un punto donde se une el hombre con Dios. Ese punto es afuera, en la puerta donde está el altar de bronce, que es símbolo de la cruz. Ahí
en la cruz. Dios vino a buscarnos y en la cruz es donde yo puedo estar en contacto con Dios. Solamente. ¿Amén? Amén. Cristo vino hasta la cruz para poder estar conmigo, para que yo pueda estar con Él. Él vino a buscarme, descendió de su gloria y fue hasta la puerta y murió por nosotros, se ofreció en holocausto para que nosotros pudiésemos ser salvos por Él. Ya vamos a ver todo esto en detalle, no me quiero entretener, pero vamos a ir al sacerdocio de Cristo. Vamos a leer Hebreos, capítulo 4. Acuérdense que esto es un estudio, no es un sermón, que un sermón uno puede manejar los climas. Esto es un estudio, así que tenemos que parar, leer versículos. Salen muchos temas, porque de cada versículo que leemos podemos predicar un rato largo. Hebreos, capítulo 4. ¿Versículo 1? No, el 14. 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Muy bien. Seguimos. Dice, todo sumo sacerdote, tomando de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Esto es lo que estábamos hablando al principio. El oficio del sacerdote es un oficio para Dios de parte de los hombres. ¿Amén? Para Dios. Dice, nadie, en versículo 4, nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios. Escogió para que seamos sacerdotes. No se trata de que vosotros me elegisteis a mí, dice Jesús. Yo os elegí a vosotros y os he puesto para que llevéis fruto y que vuestro fruto permanezca. ¿Amén? No me amáis vosotros a mí, sino que yo os amé primero. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y acá encontramos esta figura extraña, Melquisedec. Se lo nombra varias veces en la Biblia, en 3 libros, pero este Melquisedec aparece en un momento específico de la historia de Abraham. Acuérdense siempre que cuando hablamos de Abraham, en Abraham está contenida toda la iglesia. Las 12 tribus descendientes de Jacob vienen de Abraham. Cuando Dios no hace las cosas por casualidad, Él tiene su providencia, cada cosa está en su momento, Dios nunca llega tarde, Dios nunca se adelanta, todo tiene su tiempo, todo tiene su lugar, todo tiene su minuto y su hora. Así, en este momento, aparece Melquisedec en la historia de Abraham. Abraham es un patriarca, un hombre que vivía en un pueblo idólatra, en Ur de los Caldeos. Dios lo llama, le invita a salir al desierto. Abraham es un hombre que inaugura la fe. Creyó y le fue contado por justicia, dice la Biblia. Abraham no fue salvo porque era judío. Abraham fue salvo por la fe. Por eso se le llama el padre de todos los creyentes, por la fe. Amén. Y este Abraham, que era el símbolo, acuérdense que Abraham también tuvo que sacrificar a Isaac, aunque no llegó a matarlo, pero Dios estaba probando a Abraham, mostrando su amor. Lo que Dios estaba haciendo era mostrando su amor. Ya sé que me amas, le dice, porque no me has negado a tu hijo. De la misma forma nosotros no tenemos ningún derecho a decirle a Dios que no nos ama, porque Él no nos negó a su hijo. Él lo dio por nosotros. No hay mayor prueba de amor que esa. Así que vamos a ir a Génesis, vamos a mirarlo esto. Génesis 14.
al principio de la Biblia. Vengan como Dios, fíjense que estamos hablando de Hebreos. Y cómo de golpe Hebreos nos conecta con el Génesis. Además tengan en cuenta que el apóstol o el autor que está escribiéndole a la iglesia de los hebreos eran justamente hombres conocedores del Antiguo Testamento. Génesis 14, 17 al 20. Cuando volvía de la derrota de los... creo que había otro. Quedó Raúmer. Y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sable, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Aquí aparece Melquisedec. Dice la Biblia, de él no hay descendencia, después lo vamos a leer, dice en Hebreos, no hay descendencia, no hay padres, no dice que es de una tribu. Aparece, muchos teólogos están de acuerdo en que es una teofanía. Teofanía son las manifestaciones de Dios, cuando Dios se hace presente, y tenemos varias teofanías en el Antiguo Testamento. En Petén tenemos cuando está Abraham en la tienda, cuando Dios va a destruir Sodoma y Gomorra. Son todas teofanías. Dice, el ángel hablaba con el ángel de Jehová, y hasta Abraham lo invita a comer. Vemos en varios lados lo que se llama teofanía. Pero en el Melquisedec es rey de Salem, rey de paz. Rey de Salem es rey de paz. Él es el príncipe de paz, admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Dice que partió pan y vino. Y estamos hablando de Génesis, qué maravilla el Señor. Pan y vino, tomaron la Santa Cena juntos ahí. Qué maravilla, nadie sabía nada, nadie entendía nada, pero Dios dice, luz está sembrada para el justo. Dios fue sembrando lucecita. Nunca, en ningún siglo de la historia, Dios nos dejó en completa oscuridad. Siempre hubo alguno que levantó su luz. Siempre alguno que confirmó el testimonio de Jesucristo. Dios sigue estando bajo el control de todas las cosas. Amén. Aquí está Melquisedec. Este es sacerdote del Dios Altísimo. Y es un sacerdocio que estaba antes del sacerdocio arónico, mucho antes. Además, Pablo mismo lo dice, que cuando Abraham dio el diezmo, o sea que cuando Abraham vio a este hombre, reconoció la autoridad, reconoció que era alguien. Entonces vino y le dio el diezmo de todo. El diezmo es una forma de honrar, es una forma de reconocer la autoridad, y Melquisedec lo bendijo, es decir, la bendición fue de Melquisedec hacia él, no de él hacia Melquisedec. Entonces, este detalle, este sacerdocio nos muestra que, amén de lo que Dios nos muestra en la Biblia, hay muchas cosas. Yo, por ejemplo, de los Reyes Magos, ¿qué me dicen de los Reyes Magos? ¿De dónde aparecieron? ¿Quiénes eran? ¿Cómo hombres que ni siquiera eran judíos sabían que el que había nacido ahí era Cristo el Señor? Y vinieron y le adoraron, y nos dejaron los elementos de la adoración, oro, incienso y mirra, que tienen su simbolismo. ¿De dónde aparecieron? ¿Cómo Dios les reveló? ¿Qué estrella? ¿Vieron una estrella? Hay cosas que Dios va haciendo. Cuando Jesús le dice a Pedro, a los discípulos, vayan que va a venir un pollino de asna, y sigan al pollino de asna, y van a encontrar un hombre que va con una cosa de barro, síganlo hasta que llegue. Y fueron y encontraron tal cual Él les había dicho, y prepararon el aposento alto para la Pascua. Son cosas maravillosas, a mí me asombran esas cosas, porque digo, Dios mío. Pero para nuestra salvación es suficiente con que aprendamos a creer por la fe. Amén. ¿Amén? Amén. Creer por la fe. Salmo 110.
es un salmo mesiánico. Este salmo lo cita el Señor mismo. Cuando habla con los fariseos, Jesús le dice, ¿por qué David dice a mi Señor? Como mostrándole que Él era aún Señor de David. Dice así: Jehová dijo a mi Señor, al Señor de David, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Esto aparte, tu pueblo. ¿Quién es tu pueblo? Nosotros. ¿Cómo nos ofreceremos? Voluntariamente. Dios no va a venir a buscar una iglesia derrotada. Dios va a buscar una iglesia de gente que voluntariamente se santificó, que voluntariamente cumplió, que voluntariamente amó a Dios, se santificó, porque dice en la hermosura de la santidad. Dice, desde el seno de la aurora tú tienes el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El sacerdocio arónico era un sacerdocio finito, tenía un propósito. Un día nació y un día terminó el sacerdocio arónico, el sacerdocio familiar. Ahora el sacerdocio de Melquisedec es un sacerdocio eterno. Amén. Para siempre. Amén. Siempre el Señor estará ahí. Siempre estará ministrando a Dios. Siempre estará intercediendo por nosotros. Siempre iremos a la presencia de Dios a cantar alabanzas. En aquella época vamos a ir con vestiduras blancas y arpas doradas, caminando arriba de un mar de cristal y fuego, dice la Biblia. Pero estaremos ahí cantando alabanzas y Él será nuestro sumo sacerdote para siempre. Amén. Gloria a Dios. Para siempre. Amén. Este sacerdocio de Melquisedec no tiene fin. No tiene fin. Y nosotros somos hechos sacerdotes por Cristo Jesús, el Señor. Con esto quiero dar una figura también, que lo graben bien en su corazón. La idea de un cuerpo sacerdotal aparte de la iglesia no tiene ninguna asidero bíblico en el Nuevo Testamento. La idea de, por ejemplo, lo que conocemos como el sacerdocio católico o el antiguo sacerdocio judío, que pertenecía a un grupo de gente y los demás estamos a un paso más acá, como si hubiese una cercanía más con Dios, esto no es bíblico. ¿Amén? En el Nuevo Testamento todos tenemos este oficio sacerdotal. Amén. Tenemos que aprender a desarrollarlo, tenemos que aprender a caminar, tenemos que poner nuestras vidas en el altar de Dios, tenemos que permitir que Dios trabaje y nos enseñe a acercarnos a Él, pero todos somos sacerdotes. En el pueblo de Dios, la única estrella que brilla sobre los hombres es la persona de Cristo Jesús, el Señor. ¿Amén? Con los hombres siempre nos inclinamos a ponderar a los hombres y a decir, aquel tiene... No, hermano mío, la misma fe, el mismo precio que Dios pagó por Pedro y por Pablo en la cruz del Calvario, lo pagó por tu vida. Amén. ¿Amén? El mismo precio, el mismo valor. Nadie es oveja de otra lana. Somos todos iguales delante del Señor. ¿Amén? Muy bien. Acá empezamos con la idea del sacerdocio de Melquisedec. Volvemos a Hebreos. Vamos a seguir un poquito más con Hebreos. Capítulo 7 de Hebreos. Se llama. Que ya le falta poquito. No. Falta poquito. Ahora pronto.
Ya que estamos. Ya. Lo caracterizamos. Dice No, que así. pongo esta memoria. Ustedes fíjense que estamos hablando del sacerdocio de Melquisedec. Estamos hablando de algo que está en el Génesis. Sí. Ven como todo se complementa, como si estuviésemos mirando en un espejo. Nosotros del Nuevo Testamento estamos mirando en el espejo del Antiguo Testamento y encontramos el reflejo, la relación. Dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, también Rey de Salem, esto es Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, no tiene principios de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Amén. Considerad pues cuán grande era a quien aún Abraham, el patriarca, dio los diezmos del botín. Ciertamente los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen el mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque esos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Amén. Amén. Versículo 17, el versículo 15. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de la debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. ¿Amén? Y añade juramento, dice, por eso juró Dios. Dios no necesita jurar, es imposible que mienta, pero nosotros somos hombres, y en aquella época jurar era dar la vida. ¿Amén? Dios, para que nosotros pudiéramos afirmar nuestra fe, interpuso juramento, dice la Biblia. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden. Yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Maravilla. Este es el nuevo pacto, y esto mismo lo cita Pablo en Hebreos, en esta epístola que estamos leyendo. Y Pablo está diciendo, miren, de este pacto se trata. El antiguo pacto fue aquel, pero ahora el nuevo pacto establecido. En el antiguo pacto, Dios ponía los mandamientos. ¿Cuál era el propósito de la ley? ¿Saben cuál era el propósito de la ley? Mostrar el pecado. Mostrar la condición del hombre. La ley es el carácter de Dios, su santidad, su pureza, su hermosura, su gloria. Y Dios estableció la ley y le ordenó al hombre guardar la ley. Y el hombre no pudo. En el nuevo pacto, Dios magnifica la ley, la hace más difícil. Porque algunos piensan que la gracia es más fácil. No, la gracia es más difícil. Jesús dijo, escrito está, no matarás. Mas yo digo, el que se enoja contra su hermano es un homicida. Escrito está, no adulterará. Mas yo digo, cualquiera que mire a una mujer deseándola en su corazón, ya adulteró. Jesús magnificó la ley, dice la Biblia, la llevó a una dimensión espiritual que el hombre no puede guardar. El único que puede guardar esa ley es el hombre nacido de nuevo. Cuando Dios escribe su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Este es el nuevo pacto. En el Antiguo Testamento, Dios me ordena guardar los mandamientos y yo veo mi impotencia para guardarlos. Porque teniendo en mi ley el pecado, dice Pablo, Romanos 7:7, veo que mis miembros me llevan cautivo al pecado, porque soy pecador. Pero en el Nuevo Testamento, Dios me magnifica la ley, pero me da su espíritu para que yo pueda guardarlo. El nuevo pacto. Amén. No
Entonces no tenemos excusa para pecar en el nuevo pacto, porque Dios nos ha dado de sus fuerzas para poder seguir adelante y caminar con Él. ¿Amén? Este es el nuevo pacto, y en este pacto tenemos un sumo sacerdote que es según el orden de Melquisedec. Así que sabemos dos cosas hoy. Primero, somos sacerdotes porque Jesús nos hizo sacerdotes, porque Dios, el propósito de Dios es formar para sí un pueblo de reyes, sacerdotes, y porque somos una nación escogida, real sacerdocio, pueblo santo, adquirido por Dios, y que tenemos que ser edificados en ese sacerdocio. Tenemos que aprender a ser sacerdotes, como todas las cosas. Un bebé, uno no le puede enseñar a andar en moto, por ahí el día de mañana ande como Valentino Rossi, pero mientras tanto tienen que crecer y aprender, todos tenemos que aprender. Lo segundo que hemos aprendido es que podemos decir, yo soy sacerdote porque Cristo me ha hecho sacerdote, y Cristo es sacerdote según el orden de Melquisedec, un orden superior al arónico. Cristo es de la tribu de Judá, no tenía nada que ver con la tribu sacerdotal, sin embargo es hecho sacerdote por Dios según el orden de Melquisedec, un orden eterno, Amén. glorioso y para siempre. ¿Amén? Amén. Bueno, vamos a dejar hasta ahí. Como verán, llegué hasta la mitad, miren, hasta aquí. Sí, me apasiona, la verdad. Déjenme orar. Señor,